Evidentemente todo el mundo va a hablar desde el centro de sus preocupaciones. Para mí, algo que ha sido fundamental es la apertura de los archivos. Curiosamente, en 1968, aunque no parezca ridículo, pero fue el año de los derechos humanos. Fue porque se habían cumplido 20 años de la creación de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Se planteó ahí la necesidad de abrir los archivos para que se conocieran los excesos cometidos en la guerra, con la intención de que no volviera a suceder, ¿no? Para eso se crea la UNESCO, pensando en la educación, la ciencia y la cultura como las grandes alternativas a la destrucción que había causado la Segunda Guerra. México firma, como 10 días antes del 2 de octubre, este acuerdo donde se compromete a abrir en 30 años contados a partir de entonces todos los archivos relacionados con el Estado mexicano, es decir, la apertura de lo que llamaríamos los papeles del príncipe. Hay que recordar que estos papeles del príncipe se abrieron en Francia como resultado de la Revolución Francesa en 1792. En México finalmente tuvimos una ley de acceso a los archivos hace 2 o 3 años, es decir, llegamos con un retraso notorio de casi 2 siglos a la apertura de los archivos. Sin embargo, a los 30 años, en 1998, de la matanza de Tlatelolco, efectivamente, empieza a abrirse paulatinamente los archivos de la Secretaría de Gobernación, que como sabemos es la encargada de los asuntos internos del país. ¿Quiénes quieren que se abran los archivos? Las víctimas y la sociedad, los periodistas, todos interesados en los temas del país. ¿Quiénes no quieren abrirlo? Los perpetradores, los que tienen algo que ocultar, y esa es la lógica de cualquier archivo. La información nos da el poder de saber lo que sucedió, quiénes fueron los actores, y por lo menos que reciban, si no una sanción punitiva, por lo menos la condena histórica, pero vemos que ni eso podemos hacer. Entonces los archivos son muy importantes porque de acuerdo a la Declaración Internacional del Consejo de Archivos, los archivos, ¿qué es lo que hacen? Custodian decisiones y actuaciones de los estados. El acceso a los archivos se fundamenta necesariamente en una ley de archivos. Bueno, nosotros primero hicimos la ley de acceso a la información sin tener archivos. O sea, justo en el sentido opuesto que lo hizo prácticamente todo el planeta. De ahí se deriva toda esta confusión y todos estos problemas que ahora vemos, que se volvió una maraña burocrática. Los archivos no son para todo. Hay que estudiar archivística. En los países desarrollados hay hasta doctorado de hace 20 o 30 años en gestión de la información. En México la UNAM tiene 4 o 5 años que instauró la carrera de archivonomía, ni siquiera la parte técnica, porque no es un conocimiento científico y si lo llega a hacer, pues está en vías de definición su objeto de estudio. Quienes siempre han trabajado los archivos desde una perspectiva científica han sido los responsables de los archivos del Instituto Politécnico Nacional, que ellos crearon incluso la Escuela Nacional de Bibliotecología y Archivonomía para decirnos cómo se gestiona, cuál es la importancia. Un documento puede ser usted es un documento porque está cargada de información genética, física, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre un documento común y corriente y un documento de archivo? Que eso es lo que nos importa en el 68. Los archivos que se abrieron son los archivos del Estado mexicano. Tienen un carácter seriado y tienen un único emisor documental. ¿Qué se hace con todos estos archivos? Se trasladan al Archivo General de la Nación, que curiosamente es el ente rector de la archivística, cuando el archivo no es otra cosa que el archivo histórico del Ejecutivo Federal, pero sucede que hipotéticamente hay un federalismo. Entonces, ¿dónde están los archivos de la Corte? ¿Cómo se regula? ¿Cómo se custodian? Todo eso cambió a partir del 68 porque se vieron los estados en la necesidad de explicar su actuar. En ese sentido, todos ganamos. Todos hemos ejercido el derecho a informarnos, que está consagrado en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política. Creo que eso sí es, desde mi perspectiva, desde mis intereses, el gran aporte del 68.